¿Cuál es el país más pobre del mundo? Quizá imaginas un lugar sin nada, sin recursos, sin tierra, sin futuro, pero la realidad es más incómoda. Varios de los países más pobres del planeta se sientan encima de petróleo, de diamantes, del cobalto que mueve la tecnología mundial. Y aún así su gente sobrevive con poco más de lo que tú gastas en un café al día. Hoy vamos a ordenar los 10 países más pobres del mundo, del 10 al 1, con datos del Fondo Monetario Internacional. Y te adelanto una cosa, el número 1 lo tiene casi todo, menos paz. Pero antes, una pregunta clave. ¿Qué significa ser pobre? Para comparar países usamos el PIB por habitante, toda la riqueza que produce un país en un año dividida entre su población. Pero hay un matiz importante. $1 no vale lo mismo en Oslo que en Yuba. Por eso usamos una medida que ajusta por el coste de vida real, la paridad de poder adquisitivo. Es la forma más honesta de saber lo que de verdad puede comprar una persona. Y los números asustan. En los países de esta lista, una persona produce de media poco más de $1.500 al año. En los más ricos del mundo, supera los 100.000. La distancia entre un extremo y el otro es de más de 70 veces. Una última cifra para entender el tamaño del problema. Según el Banco Mundial, unos 830 millones de personas viven hoy en pobreza extrema, casi una de cada 10 del planeta, y la inmensa mayoría se concentran en una sola región. Vas a ver cuál enseguida. Empezamos. Número 10. Madagascar. Una isla enorme frente a la costa africana, famosa por su naturaleza única. Pero detrás de las postales hay una economía frágil. La mayoría vive del campo, de cultivos como la vainilla, a merced del clima y de los precios mundiales, y décadas de inestabilidad política que han frenado cualquier despegue. Número 9. Liberia, fundada en el siglo XIX por esclavos libertos que volvían a África. Su historia reciente son 2 guerras civiles devastadoras y una epidemia de ébola que arrasó lo poco que quedaba en pie. Hoy se reconstruye, despacio. Número 8. Somalia. Durante años casi un sinónimo de estado fallido, décadas sin un gobierno central fuerte, conflicto constante y sequías que empujan al hambre a millones. Una economía que se sostiene, en buena parte, gracias al dinero que envían los somalíes desde el extranjero. Número 7. La República Democrática del Congo. Y aquí empieza lo que de verdad descoloca de esta lista. El Congo es un país inmensamente rico. Bajo su suelo está el cobalto que necesita la batería de tu móvil y de tu coche eléctrico. Es el primer productor del mundo. Tiene diamantes, oro, cobre, riqueza para ser una potencia. Y sin embargo, su gente está entre las más pobres del planeta. ¿Cómo se explica? Décadas de guerra, corrupción y saqueo. Lo llaman la maldición de los recursos. Cuando lo que hay bajo tierra, en vez de enriquecer al país, se convierte en el motivo por el que lo destruyen. Número 6. Malaui. Un pequeño país sin salida al mar en el sureste de África. Casi 8 de cada 10 personas viven de la agricultura. Tabaco, té, azúcar, sin puertos, comerciar es caro y difícil. Y arrastra una deuda que en 2022 le llevó directo a la suspensión de pagos. Número 5. Mozambique. Sobre el papel un país con futuro. Enormes reservas de gas natural, carbón, aluminio. Pero más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y los desastres climáticos, ciclones, inundaciones, borran cada pocos años los avances. Otra vez, recursos enormes que no llegan a la gente. Número 4. Yemen, el único país de toda la lista que no está en el África subsahariana. Y su caída tiene un nombre: la guerra. Yemen vivía del petróleo, el 90% de sus exportaciones, pero el conflicto lo ha destruido casi todo. Hoy, cerca de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y el país depende de la ayuda internacional y del dinero de los emigrantes para no hundirse del todo. Una de las peores crisis humanitarias del mundo. Número 3. La República Centroafricana. Repite el patrón que ya hemos visto. Tiene diamantes, tiene oro, tiene uranio, y casi nada de eso llega a su gente.
3 de cada 4 personas viven de una agricultura de pura subsistencia, mientras la inseguridad y los grupos armados ahuyentan cualquier inversión. Riqueza bajo tierra, pobreza en la superficie. Número 2. Burundi. Un país diminuto y sin salida al mar en la región de los Grandes Lagos, con 13 millones de personas apretadas en muy poco territorio. Aquí, 8 de cada 10 personas viven de pequeñas parcelas de campo, muchas del tamaño de un solo terreno familiar. Solo 1 de cada 10 tiene electricidad en casa y carga con las heridas aún abiertas de una guerra civil. Durante años Burundi ha estado en el fondo absoluto de la tabla. Hoy, por muy poco, no es el último. Y llegamos al número 1, el país más pobre del mundo, Sudán del Sur, el país más joven del planeta. Nació en 2011, hace poco más de una década, y arrancó con una promesa enorme, porque Sudán del Sur tiene petróleo. Mucho. El crudo supone casi el 98% de los ingresos del Estado. Sobre el papel debería ser un país viable, incluso próspero. La realidad es otra. Apenas se independizó. Estalló una guerra civil. Los oleoductos se cortaron. La producción se desplomó. La inflación se disparó por encima del 70%. 3 de cada 4 habitantes viven en la pobreza. La mayoría de las carreteras están sin asfaltar y la electricidad casi no sale de la capital. Un país que se sienta sobre un mar de petróleo y cuya gente es la más pobre de la tierra. Y esa es, en realidad, la gran lección de este ranking. Mira la lista entera: Sudán del Sur y su petróleo, el Congo y su cobalto, la centroafricana y sus diamantes. Una y otra vez países riquísimos en recursos y pobrísimos en resultados. Tener materias primas no basta. Sin instituciones que funcionen, sin paz, sin un Estado que reparta, esa riqueza se convierte en una maldición. Y hay otro detalle que lo retuerce todo. Si en vez del poder de compra usáramos los dólares en bruto, las cifras se hunden aún más. En Sudán del Sur no hablaríamos de $700 al año, sino de apenas 250. Según cómo lo midas, hasta el número 1 puede cambiar de nombre. Pero quiero cerrar sin quedarme solo en el desánimo, porque estar en esta lista no es una condena para siempre. Hace 20 años, países como Ruanda o Etiopía estaban también cerca del fondo. Hoy, con mejor gobierno, más estabilidad e inversión en salud y educación, han dado pasos reales. La pobreza extrema no es un destino, es casi siempre el resultado de decisiones. Y las decisiones se pueden cambiar. Acabas de ver el extremo más pobre del planeta. ¿Y el otro extremo? ¿Quiénes son los países más ricos del mundo? ¿Y por qué su riqueza también esconde una trampa? Ese es justo el próximo vídeo del canal. Si te gustan los datos contrastados, sin filtros, suscríbete. Soy Reality Check. Nos vemos en el siguiente.